18:43 arrancamos en otro bloque más de La Resistencia. Comentanos, Horacio, con qué continuamos. Esta semana quiero compartir con ustedes una suerte de reflexión barra investigación en torno a lo que es la nueva campaña de Petro en torno a la paz total. Ciertamente, y en esto lo tomo, de la propia nación de Colombia, donde su primer mandatario viene a traer una suerte de proyecto en el cual se va a establecer una paz total dentro de su nación. Es cierto que los voceros de la coalición Colombia Humana dicen que esa frase resume lo que será su nueva administración, pero nadie entiende todavía en qué sentido se habla de la paz total. Rogarle a Petro que explique el alcance de tales expresiones es básicamente incurrir en una actitud cándida, porque ciertamente no logrará tampoco el primer mandatario mostrar de manera pública e inequívoca el alcance de lo que es su concepto de paz total. Nos vamos a equivocar ciertamente si consideramos que es un proyecto completamente realizable en tanto y en cuanto la paz total que propone Petro pareciera ser una suerte de objetivo alcanzable. Nada tiene que ver esa paz con aquellos vestigios modernistas del humanismo en la paz perpetua de Kant, ni con la paz de Hobbes, ni menos todavía con la paz de Jesucristo. En realidad la paz total de Petro es simplemente una metáfora, una pirueta ideológica en la que cualquier elemento político cabe a los fines que él mismo se ha planteado. No estamos ante una suerte de declaración leal y fidedigna, sino que estamos ante un ejemplo de manipulación propio de los sofistas de la antigua Grecia. De hecho, gramaticalmente es una antifrase donde la palabra central significa lo contrario a su significado habitual. Conclusión: la verdad de esa expresión hay que buscarla no en su literalidad aparente, sino en el contexto político del que surge. La paz total no anuncia solo la amnistía para las llamadas guerrillas, que han sido, por cierto, los peores criminales que se han alojado en Colombia, y tampoco es el fin de la extradición de los narcotraficantes, ni el colapso de las Fuerzas Armadas de Colombia. La paz total va más allá, es en suerte incluso de pantomima internacional. La paz total viene más lejos todavía. Hay una guerra híbrida mundial que hoy se está librando, que tiene como punto más álgido la guerra que se pudo llegar a sostener en su momento entre Putin y Ucrania, que actualmente sigue, pero los medios ya han empezado a silenciar, y que incluso se vincula con las injerencias políticas que se están viendo en Europa, donde surge la inmigración sustitutiva y nuevas formas de detonar la cultura local a través de estos pasos migratorios. La paz total también abarca estos conceptos. La paz total se extiende hasta Ucrania y pasa por Europa. La llegada de Gustavo Petro al Palacio de Nariño es el resultado justamente de una guerra híbrida mundial, donde gran parte de las decisiones actuales corresponden a una agenda globalista. Nunca Colombia tuvo antes un gobierno con tal abyección. Cuando se ve en este momento cómo Europa no puede dar respuesta ante los conflictos que se presentan por el desarrollo de la guerra frente a Ucrania por parte de Rusia, cuando se ve lo que ha sucedido con la agenda verde que no puede dar una respuesta a las crisis energéticas, cuando se ve que en Europa hay una crisis con la tasa de natalidad, lo que impide el sostenimiento de los sistemas de previsión, hoy se ve también que Colombia apunta a dicho modelo europeo. Un modelo donde el discurso ecologista del progresismo se hace eco de todo lo que ha sucedido en aquellos países mal llamados del primer mundo. Una agenda que parece que va a empezar a nuevamente importar un determinado tipo de inmigración de Venezuela. Fuera de debilitar a Colombia mediante una masiva transferencia de recursos financieros a Venezuela y fortalecer el poder militar de Venezuela, hoy el riesgo de ver a Colombia atrapada y esclavizada por los triángulos de poder, donde actúan no solo Venezuela, sino también Cuba, Nicaragua, México, Bolivia y Argentina, se hacen más presentes. Colombia hoy ya no está asediada solo por el socialismo venezolano. Colombia hoy está asediada por el socialismo de Argentina, de Chile, de Bolivia, de México, de Nicaragua, de Cuba, de Honduras, y a su vez está asediada por la izquierda interna.
Pero, ¿qué sucede aquí, en este punto? ¿Acaso tendrá la voluntad Petro de prohibir el fracking, por ejemplo? ¿Destruir Ecopetrol, el Cerrejón, el sector energético? ¿Qué hará Petro en este punto? ¿Se doblegará ante las peticiones de la vieja Unión Soviética como aliado comercial? ¿O se mantendrá firme? ¿Se recluirá detrás de las alas de la OTAN? ¿O se terminará vendiendo quizás alguna pleitesía con el Banco Mundial y la ONU? La paz total parece ser que implica todas estas posibilidades al mismo tiempo, todo lo que implica una docilidad ante el totalitarismo y la guerra. Porque lo que se ha demostrado es que en Colombia había que elegir a Gustavo Petro al precio que fuese. Petro no fue elegido por los colombianos. Él fue el beneficiario de un fraude, de un amplio espectro, de una amnesia colectiva ulterior que estuvo muy bien fabricada. La palabra fraude se ha convertido en un tema tabú, igual que la guerra híbrida, que hoy parece ser una teoría de conspiración, una teoría conspirativa de unos pocos. Pero la gente olvida que las elecciones legislativas y presidenciales del 2022 fueron objeto durante meses de maniobras audaces que nunca antes habían visto en Colombia. Hemos olvidado muchos, por ejemplo, que el 8 de diciembre de 2020 fueron expulsados de Colombia 12 espías rusos, uno del GRU y otro del SBR, que espiaban con drones varios puntos de la infraestructura petrolera y energética Ecopetrol. No sabemos cuántos otros bonzos siguen en el país bajo formas oficiales y clandestinas. No se puede negar la injerencia que tenga Rusia en este momento en Colombia, pero tampoco se puede negar el vínculo que pueden llegar a tener ciertos funcionarios de Moscú con el Reino Unido. El Tiempo, basado en informes de inteligencia, dicho portal periodístico, informó en diciembre del 2020 que en el 2017 habían llegado a Colombia al menos 23 diplomáticos rusos con perfiles atípicos y nexos con agencias de inteligencia rusa. En todo caso, tendríamos que Belousov o Paristov no eran primíparos. Habían sido expulsados por actos de espionaje de Noruega, Bulgaria, Austria, Eslovaquia y la República Checa. Estos dos agentes estuvieron metidos también en la cuestión política de Colombia y recorrieron barrios populares comprando información y voluntades. A nadie tampoco le ha extrañado que el partido FARC, hoy ya institucionalizado, se encuentre en el poder y que incluso hayan tenido sus andanzas bajo el yugo de Iván Duque. Esto también incluye la paz total. Unas FARC que hoy actúan con total impunidad, dando el mensaje al mundo que atentar contra la voluntad popular de un pueblo, alzarse en armas, secuestrar, abusar y robar, hoy se permite y tolera en pos de la democracia global. También se han olvidado las denuncias de los envíos de dinero que se dieron desde cuentas del exterior en Colombia, que tenían como objetivo financiar acciones de grupos interesados en desestabilizar el orden público e interferir en las elecciones. Todo esto según el informe que establece el portal periodístico El Tiempo, que también denunció en su momento a operadores internacionales participando en dicho financiamiento en los recientes disturbios en Bogotá. Pero bueno, hoy parece que la paz total implica olvidar esto. Las olas masivas de violencia urbana disfrazadas de protestas sociales durante el 2020 y el 2021 dejaron centenas de muertos y heridos y un país completamente aterrorizado. Se han olvidado para comenzar que una serie de anomalías se dieron junto al partido sede durante la consulta interna y al cabo de las maniobras poco claras, apartó a la candidata presidencial más combativa y potencialmente ganadora, eligiendo por otro lado a un candidato demasiado débil, que no se animaba a levantar las banderas de una derecha fuerte, soberana y sólida. En Colombia se olvidan lo que es la técnica de la silla vacía, donde tenemos a un Petro sin un contenedor real, tenemos un Petro sin alguien que le vaya a ofrecer una pelea real. Y esto se repitió en el electorado antipetrista que se quedó sin candidato en última instancia, donde se veía al principal opositor de Petro levantar las mismas banderas en materia de ecologismo ante una crisis energética mundial.
2 semanas terribles vivieron allí en Colombia. Y sin embargo, la gente parece haber olvidado. Parece haber olvidado también esas semanas terribles, donde apareció una suerte de software mágico de origen venezolano y vendido por socialistas españoles a la registraduría para que definiera el escrutinio en las elecciones, donde se vieron saltos muy particulares similar a lo que sucedió con Trump en su momento. Algunos recuerdan que la registraduría había privatizado desde la presidencia de Juan Manuel Santos gran parte de sus funciones y que las elecciones sufrieron el control privado bajo militantes foráneos. Eran intereses foráneos los que estaban registrando y controlando la elección democrática en un país que en principio parecía soberano. En principio. Parece haber olvidado lo que el registrador Alexander Vega tuvo que reconocer, que durante la elección legislativa se le perdieron, curiosamente, 1.026.000 votos y que hubo 23.000 formularios mal diligenciados y que en 5.109 mesas los jurados cometieron errores y actos dolosos. Pero la paz total lo perdona todo, incluido esto, que es el fraude del propio sistema democrático. Se han olvidado también el asunto de la cedulación masiva de inmigrantes venezolanos, que hubo un aumento notable en la entrega de cédulas colombianas originales en varios departamentos, sobre todo en norte de Santander, Atlántico y Guajira, y que la mayoría fue emitido fraudulentamente a todo tipo de personas, como había ocurrido ya en otros países del continente. Argentina tiene experiencia en esto de repartir documentos para votar a personas que no son propiamente argentinas. También se han olvidado las cifras del censo electoral que se fueron dadas por el tiempo y que arrojaron datos alarmantes. Entre 2014 y 2020, más de 500.000 de venezolanos, cerca de 600.000 para ser más precisos, pidieron ser reconocidos como colombianos y que finalmente cerca de 400.000 pudieran votar. Se han olvidado que el presidente Iván Duque, el 25 de junio de 2021, al comienzo de la campaña electoral y en medio del sangriento paro cívico, aquella fecha fatídica entre el 28 de abril y el 27 de junio, fue objeto de un atentado, hoy que parece estar de moda hablar de atentados a mandatarios y funcionarios. Que el helicóptero en el que él viajaba, en compañía de los ministros de Defensa Diego Molano, del Interior Daniel Palacios y del gobernador del norte de Santander, Silvano Serrano, recibió 6 impactos de bala de francotiradores en una zona limítrofe con Venezuela, que horas después fueron encontrados por las autoridades en el lugar del atentado 2 fusiles, entre ellos uno ruso, AK-47, con alcance de 443 metros, en modo semiautomático y perteneciente, según la prensa, a la Fuerza Armada Bolivariana. También se han olvidado, con esta idea de la paz total, que un segundo plan para matar al presidente Iván Duque fue descubierto. La revista Semana escribió que otros francotiradores tenían la orden de dispararle a las turbinas del avión presidencial durante la maniobra de aterrizaje en la pista de Catam. Pero bueno, la prensa informó poco después que los capturados eran supuestamente disidencias de la FARC, cuya jefatura se esconde en Venezuela. Pero nada quedó aclarado. Parece que la guerra híbrida mundial opera de manera muy particular, incluso en la región. La paz total se ve reflejada en los planes de Francia Márquez y Gustavo Petro, quienes conciben el país con un vasto territorio que puede ser modificado según los caprichos del gobernante de turno. El concepto de territorios de ellos viene de acuerdo, según se dice, con las transacciones realizadas con las FARC, particularmente entre Santos y FARC. La primera pretende alterar la geografía política de Colombia con la creación de un departamento autonómico con 63 municipios de Antioquia, Chocó, Cauca, Valle del Cauca y Nariño, que cubriría todo el litoral pacífico para darle a su partido el control estratégico a gente que ha heredado el poder de las guerrillas, por donde pasa actualmente la mitad del comercio de importaciones de Colombia, con salida obviamente hacia el continente asiático. Petro anunció, por su parte, el 20 de agosto, la creación de otro megadepartamento en la región de Magdalena Medio. Quienes se oponen ven en ello la creación de 2 repúblicas independientes,
propias del separatismo, propia del mal. Y cuando se habla del mal siempre se establece el mal es división y aquí aparecen los separatistas nuevamente. La idea de Petro es que estos nuevos departamentos de Fuerzas Militares, Policía y Armada Nacional, así como Fiscalía y Procuraduría, respondan a una óptica descentralizada. Lo cierto es que se estarían estableciendo dos repúblicas, se estaría dividiendo el país. Porque las Fuerzas Armadas son el brazo secular encargado de la defensa del país. La paz total aspira, en cambio, a paralizar estas fuerzas. Les ordenan que prioricen el diálogo con los agresores en situaciones críticas. Les ordenan que prioricen el diálogo con los invasores, que prioricen el diálogo con los delincuentes, con los bloqueadores. No a actuar en consecuencia como de actuar una fuerza de seguridad. Esa línea pretende prohibir la erradicación de los cultivos ilegales y el bombardeo a los bastiones narcoterroristas. Esa línea que pretende legalizar el cultivo de sustancias, su mercado, y convertir a Colombia en un narcoestado. Oscar Montes, un fino analista, escribía en El Heraldo algo que ya es una especie de clamor nacional. La sensación que queda es que el Estado no está negociando con los criminales, se está entregando a los criminales. Así, usando este lenguaje esotérico y sofista de la paz total, es como Colombia se está convirtiendo en una nación entregada a la delincuencia porque está siendo gobernada por un delincuente. Simplemente cierro con esto para que la gente pueda pensar, especialmente nuestros hermanos de Colombia, qué significa esto de la paz total. Porque quizás el discurso parezca por demás benigno, pero como siempre hemos dicho, las apariencias distan bastante de la realidad. Nada más, caballeros, y muchísimas gracias. Recordamos a la gente que este programa se transmite por twitch.tv/la-resistencia. Posteriormente sube al canal de YouTube de La Resistencia Radio, donde en la descripción de los videos tienen nuestras redes sociales para que se comuniquen con nosotros en caso de que quieran colaborar con este espacio. Vamos a un corte y enseguida volvemos con más Resistencia.